Buen día, mi nombre es Michael Apolinario, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes. El día de hoy les estaré hablando sobre las minicentrales hidroeléctricas. En primer lugar, empecemos hablando sobre la electricidad, la cual es un elemento imprescindible para la vida tal como la conocemos. Un ejemplo de ello es que sin energía eléctrica no sería posible la grabación y transmisión de esta exposición. La energía sigue siendo uno de los problemas económicos, ambientales y de desarrollo más críticos a los que se enfrenta el mundo hoy en día, con poco más de 1 billón de personas, de las cuales alrededor del 13% mayormente viven en zonas rurales, este 13% siguen sin tener acceso a la electricidad. El acceso a la electricidad fiable y asequible tiene un efecto inmediato y transformador en la calidad de vida de las personas. También tenemos que la energía renovable es un elemento fundamental para alcanzar la mayoría de los objetivos de desarrollo relacionados con la sostenibilidad ambiental, la prestación de servicios públicos y la erradicación de la pobreza. También tenemos que, partiendo de la ley de conservación de energía, la cual dice que la energía no se crea ni se destruye, esto también aplica para la masa, la generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía en energía eléctrica. En la actualidad existen diferentes tipos de centrales de generación, entre las cuales podemos contar las termoeléctricas, las eólicas, fotovoltaicas, mareomotrices e hidroeléctricas. En las hidroeléctricas, sobre todo en las de pequeña escala, centraremos nuestra atención de aquí en adelante. La energía hidráulica es la energía proveniente de los ríos, los saltos de agua, embalses, sistemas de riego, sistemas de distribución de agua potable, que se manifiesta en forma de energía potencial gravitatoria, que se puede aprovechar conduciendo el agua y haciéndola caer por efecto de la gravedad. Esta energía hidráulica proviene indirectamente de la energía del Sol, el cual mediante la radiación es el responsable del ciclo hidrológico natural. El conjunto de instalaciones e infraestructura para aprovechar este potencial gravitacional del agua se denomina central hidroeléctrica. Debido a que la energía hidráulica se considera inagotable, la generación hidroeléctrica se considera o se puede considerar una energía renovable, siendo convencional a gran escala y no convencional en menor tamaño. La utilización de energía hidráulica es muy antigua, data de la época de los griegos, quienes empleaban la rueda hidráulica para bombear agua. Tanto la rueda hidráulica vertical como la rueda hidráulica horizontal se usaron en la Edad Media y el Renacimiento en la agricultura, en minas, en la industria y en el transporte. Al inicio del siglo XIX se instaló la primera turbina hidráulica. Algunos dicen que en Estados Unidos, otros autores dicen que fue en Inglaterra donde se instaló la primera. Aunque las máquinas de vapor ya estaban perfeccionadas, el carbón era escaso por su gran demanda y de la madera se obtenía poca cantidad de calor, por lo que la energía hidráulica ayudó al crecimiento de las nuevas ciudades industriales tanto en Europa como en América. También tenemos la cantidad de energía perdida por el agua. El objetivo de un aprovechamiento hidroeléctrico es convertir la energía potencial de una masa de agua situada en el punto más alto de la instalación, acá en el dibujo podemos decir que el punto más alto sería la cámara de carga, en energía eléctrica disponible en la casa de máquinas, situada en el punto de menor cota del aprovechamiento. La cantidad de energía aprovechable entre estos dos puntos viene dada por la ecuación que vemos acá, donde en el sistema internacional la P representa la potencia en kilovatios, la Q el caudal en metros cúbicos sobre segundo, H sub B el salto bruto en metros y lambda es el peso específico en kilogramos sobre metros cúbicos. A esta energía, para saber realmente cuánta energía podemos aprovechar de una instalación, se le deben restar las pérdidas propias de la conducción de agua y de la eficiencia de las máquinas involucradas. También tenemos lo que es la cantidad de energía eléctrica producida mediante centrales hidráulicas. Acá podemos ver en el gráfico que de la matriz energética mundial, las centrales hidroeléctricas representan el 16% de la energía producida. Y en cuanto al porcentaje de la energía eléctrica dentro de las energías renovables, representan un 38%, siendo la energía renovable que más aporta a la matriz energética. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que la energía solar y la energía eólica
cada vez toman mayor porcentaje de esta distribución de generación de energía eléctrica. En Venezuela, según datos ofrecidos por Corpoelec, el 62% de la energía consumida en el país es generada por centrales hidroeléctricas. Estos datos nos dejan claro lo importante que es la generación hidroeléctrica en la actualidad, y al ser una energía considerada como renovable, también será de suma importancia en el futuro. Acá tenemos lo que es la clasificación de las centrales hidroeléctricas según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Se dividen principalmente en dos grandes grupos, la gran hidroeléctrica y la pequeña hidroeléctrica. La gran hidroeléctrica son todas aquellas instalaciones o aprovechamientos donde se tiene una capacidad instalada de mayor a 10 megavatios. Todas aquellas menores a 10 megavatios son consideradas pequeñas hidroeléctricas. Dentro de la pequeña hidroeléctrica tenemos las pequeñas centrales hidroeléctricas, que son las que tienen una capacidad instalada entre 1 y 10 megavatios. Las mini centrales hidroeléctricas tienen una capacidad instalada entre 100 kilovatios y 1 megavatio. Las microcentrales hidroeléctricas comprenden una capacidad instalada entre 5 y 100 kilovatios. Las picocentrales hidroeléctricas tienen una capacidad instalada menor a 5 kilovatios. También tenemos las nanocentrales hidroeléctricas, que son las que tienen una capacidad menor a 1 kilovatio. Por acá tenemos lo que son los tipos de centrales hidráulicas. En primer lugar, tenemos las centrales de agua fluyente, que captan una parte del caudal del río, lo trasladan hacia la central y una vez utilizado se devuelve nuevamente al río. Estas centrales se caracterizan por tener un salto útil prácticamente constante y un caudal turbinado muy variable, dependiendo de la hidrología. Tenemos también las centrales de pie de presa, las cuales se ubican aguas abajo de los embalses, ya sean destinados a uso hidroeléctrico o a otros fines. Estas centrales tienen la ventaja de almacenar el agua y poder emplearla en los momentos en los que más la necesitan. Tienen un salto variable que suele ser elevado y suelen turbinar caudales importantes. Las centrales integradas a un canal de riego. Este tipo de centrales aprovechan la energía hidráulica de canales o tuberías de riego. Pueden ser turbinas muy pequeñas, picos centrales hidráulicas, simplemente instaladas sobre un canal o una tubería de riego. También tenemos las centrales en sistemas de alimentación de agua potable. Es común que el agua se conduzca desde una toma a las plantas de tratamiento de agua potable mediante tuberías, en las cuales a la entrada de la planta llevan instaladas válvulas de regulación para disminuir la energía con la que llega esa agua a la planta. Este tipo de centrales consiste en sustituir estas válvulas por turbinas para generar electricidad. Tenemos otro tipo por acá de centrales hidroeléctricas, que son las centrales reversibles. Este tipo de centrales bombean el agua en las horas de menor demanda desde un embalse en una cota inferior hacia un embalse en una cota superior. Estas normalmente se combinan con otro tipo de generación de energía. Por ejemplo, un sistema de turbinas eólicas bombean el agua con energía sobrante en las horas de mayor velocidad de viento o menor demanda de energía, y las turbinas hidráulicas generan la energía dependiendo de la demanda. Como elementos de una minicentral hidroeléctrica tenemos las estructuras hidráulicas y los equipos electromecánicos. Dentro de las estructuras hidráulicas de obra civil tenemos las estructuras de embalse y derivación. En primer lugar tenemos el embalse, que es la masa de agua depositada al levantar una presa o dique. La presa es un componente fundamental de los aprovechamientos hidráulicos convencionales. Se utiliza para elevar el nivel del salto de agua y para almacenar el agua en épocas de lluvia para seguir turbinando, para seguir generando la misma potencia en épocas de sequía. Sin embargo, debido a su elevado costo, rara vez las presas forman parte de los proyectos de pequeñas centrales. En ocasiones se pudiera utilizar un embalse construido para otros fines, como de riego, de suministro de agua potable o embalses para prevención de inundación. El azul. En los aprovechamientos de agua fluyente, donde no existe una presa como tal, se construye un obstáculo aguas arriba en el cauce del río para detener la corriente y desviar la cantidad necesaria de agua hacia la central.
en los aliviaderos, tanto en azudes como en presas, para evacuar con seguridad el exceso de agua en épocas de lluvia sin producir daños sobre, sobre su estructura. Se utilizan lo que son los aliviaderos. También tenemos lo que son los desagües de fondo, que se utilizan para vaciar el embalse, ya sea en caso de emergencia o para facilitar su reparación y mantenimiento. Por otra parte tenemos lo que son las conducciones hidráulicas. Entre ellas tenemos la toma de agua. Luego de la sub o presa se instala o construye lo que se llama una toma de agua o boca toma, en la cual se coloca una rejilla para evitar el paso de troncos, ramas y rocas, y también se instala una compuerta para aislar las instalaciones aguas abajo en caso de ser necesario, ya sea para mantenimiento o por alguna emergencia. La boca toma también podría realizarse sin necesidad de construir una sub o presa. Tenemos también el canal, que es una estructura utilizada con el fin de conducir el agua desde la boca toma hasta la entrada de la tubería a presión o hasta la cámara de carga, con un mínimo de pérdida de nivel y un mínimo costo. El canal puede ser simplemente un canal abierto o una tubería cerrada. El desarenador, importante el desarenador. En el canal de conducción se debe construir una estructura para eliminar sedimentos del agua antes de entrar a la tubería a presión para evitar daños prematuros en la turbina. También tenemos lo que es la cámara de carga, que es un punto de acumulación de agua antes de entrar a la tubería forzada. Como acumulador puede servir para entregar agua extra al sistema durante las horas pico o para suplir temporalmente de agua en caso de una obstrucción en el canal. Además sirve para sedimentar las impurezas del agua, o sea, se puede prescindir de un desalinador dependiendo del diseño de la cámara de carga. Y en la cámara de carga también podemos retirar los elementos flotantes, controlar la entrada de agua a la planta y desviar el exceso, porque también se pueden construir aliviaderos, como en la imagen de la cámara de carga. Tenemos otra estructura importante que es la tubería forzada. Esta tubería forzada lleva el agua desde la cámara de carga hasta la turbina en la casa de máquinas. Debe ser diseñada para soportar tanto las condiciones climáticas como la presión a la que va a estar sometida, la cual es directamente proporcional al salto del aprovechamiento, a la diferencia de cotas entre la toma de agua y las turbinas. También tenemos lo que son los canales de descarga. Después de pasar por la turbina, el agua es devuelta al río, en algunos tipos de centrales hidroeléctricas. Esta agua se devuelve a través de un canal. Generalmente este canal es corto. Las turbinas de acción pueden llegar a tener velocidades de salida muy elevadas, velocidad de salida del agua, por lo que habrá que proteger el canal, diseñarlo correctamente para que la erosión no ponga en peligro tanto la estructura del canal como la casa de máquinas. Por otra parte tenemos lo que son los equipos electromecánicos. En primer lugar tenemos la casa de máquinas, que es una obra civil, pero dentro de ella se encuentran los equipos electromecánicos. En un aprovechamiento hidroeléctrico, la casa de máquinas tiene como misión proteger de las adversidades climatológicas el equipo electrohidráulico que convierte la energía potencial del agua en electricidad. El número, tipo y potencia de las turbinas, su disposición con respecto al canal de descarga, la altura del salto y la geomorfología del sitio condicionan la topología del edificio, que puede ser simplemente 4 paredes de manera muy artesanal, con materiales de reciclaje, o puede ser un pequeño edificio dependiendo de la capacidad y la naturaleza del aprovechamiento hidroeléctrico. Tenemos una parte muy importante que son las turbinas hidráulicas. Las turbinas hidráulicas son los elementos encargados de transformar la energía potencial y cinética del agua en energía mecánica de rotación. En las turbinas tenemos diferentes tipos. La podemos clasificar por cómo discurre o cómo pasa el agua a través de la turbina. Pueden ser turbinas de acción o turbinas de reacción. Entre las turbinas de acción son un tipo de turbinas que no están totalmente sumergidas en el fluido. En la salida de la tubería a presión se instala un difusor con la finalidad de transformar la energía potencial en energía cinética, obteniendo un chorro a gran velocidad y baja presión, que es proyectado contra las cazoletas fijas en la periferia de un disco, de cuyo eje se obtiene la energía mecánica de rotación. Después de chocar contra las cazoletas, el agua pierde la mayor parte de su energía,
por lo cual la carcasa que envuelve a la turbina es imprescindible, ya que su función es solo evitar accidentes y salpicaduras. Se utilizan en aprovechamientos con poco caudal y gran salto de agua, o sea, gran diferencia de cota. Entre las turbinas de acción más utilizadas tenemos las turbinas Pelton, las turbinas Turbo y las turbinas de flujo cruzado, también llamadas Mitchell-Banky o llamadas también Osberg, porque es una compañía que las fabrica desde hace mucho tiempo. El otro tipo de turbinas, por cómo discurre el agua a través de ellas, son las turbinas de reacción. Este tipo de turbina aprovecha la velocidad, pero en mayor medida la presión del agua, que actúa directamente sobre los álabes del rodete, disminuyendo de valor a medida que avanza en su recorrido. Por eso la carcasa tiene una forma que va disminuyendo su diámetro a medida que avanza. La carcasa, en este caso, tiene que ser suficientemente fuerte para resistir la presión a la que se encuentra el agua. Se utilizan cuando está disponible un gran caudal, pero el salto de agua es relativamente pequeño. Entre este tipo de turbinas tenemos las turbinas tipo Francis, las turbinas Kaplan, semi-Kaplan, de hélice. Tenemos también otra opción más económica, pero menos eficiente, que son las bombas trabajando como turbinas. También tenemos lo que son las turbinas hidrocinéticas. Este tipo de turbinas no utilizan nada, ningún salto de agua, sino simplemente utilizan energía cinética desarrollada por una corriente. También tenemos las turbinas del tipo tornillo de Arquímedes, la cual no está totalmente sumergida, pero se mueve gracias a la presión del fluido. Entre los equipos electromecánicos también tenemos lo que son los multiplicadores de velocidad. Cuando la turbina y el generador trabajan a la misma velocidad, se pueden montar coaxialmente, sin nada intermedio. Se recomienda el acoplamiento directo para evitar pérdidas mecánicas y minimizar el mantenimiento ulterior. En general, sobre todo con turbinas de baja potencia, los rodetes giran a menos de 400 RPM, lo cual obliga al empleo de un multiplicador, un multiplicador para alcanzar las entre 1000 o 1500 revoluciones, que son las revoluciones a las que trabajan los alternadores estándar. Es la solución más simple y económica porque saldría más caro mandar a fabricar a medida un alternador para las revoluciones a las que trabaja la turbina. También tenemos entre este tipo de elementos los que son los generadores, que tienen la misión de transformar la energía mecánica proveniente de la turbina en energía eléctrica. En un principio se utilizaban generadores de corriente continua. Actualmente, salvo muy raras excepciones, solo se utilizan alternadores trifásicos de corriente alterna. En función de la red que se debe alimentar, se puede escoger entre un alternador síncrono o un alternador asíncrono. Los alternadores síncronos son más caros que los asíncronos y se utilizan para alimentar redes pequeñas, en las que la potencia que generan representa una proporción sustancial de la carga, o en todo caso cuando la potencia de la turbina supera 5000 kilovoltios amperes. Los alternadores asíncronos se utilizan en grandes redes, en las que su potencia representa un pequeño porcentaje o un porcentaje insignificante de la carga total del sistema. Su rendimiento en todo el campo de funcionamiento es de 2 a 4% inferior a los alternadores síncronos. Recientemente han aparecido en el mercado una opción muy interesante, que son los generadores de velocidad variable y frecuencia constante. Se están empleando también en turbinas eólicas, con el que la turbina puede girar a velocidad variable, manteniendo constante la tensión y la frecuencia. Estos sistemas permiten sincronizar el generador con la red, aún antes de haber comenzado a girar. Sus limitaciones por ahora son el alto costo y la baja potencia máxima. Esto seguramente va a mejorar en el futuro. También tenemos los elementos que forman parte de los dispositivos de control. Las turbinas se diseñan para una altura de salto y un caudal predeterminado. Cualquier variación muy grande entre estos parámetros debe compensarse abriendo o cerrando los dispositivos de control del caudal, tales como álabes directrices, válvulas o compuertas.
a fin de mantener constante, ya sea la potencia de salida a la red, el nivel de la lámina de agua en la parte superior, en la cota superior del embalse, o el caudal que atraviesa la turbina. En aprovechamiento que suministra energía a una red aislada, el parámetro a controlar es la velocidad del rodete, relacionado directamente con la frecuencia. También tenemos lo que es el control automático. La mayoría de las pequeñas centrales trabajan sin personal permanente y funcionan mediante un sistema automático de control que debe tener en general las siguientes características. Todo sistema debe contar con dispositivos de control y de medida de accionamiento manual para el arranque, totalmente independientes del control automático. También el sistema debe incluir los dispositivos necesarios para poder detectar el funcionamiento defectuoso de cualquier componente importante y poder desconectar inmediatamente la central de la red, si es el caso, si la central está conectada a la red. Tiene que haber un sistema de telemetría que recoja todo el tiempo los datos esenciales para el funcionamiento de la planta, poniéndolos al alcance del operador para que pueda tomar decisiones convenientes. Estos datos deberán ser almacenados en una base de datos para luego evaluar la central y realizar cualquier corrección, tanto de la central como del sistema de control. Estos sistemas de control deben incluir un sistema de control inteligente para que la central pueda funcionar sin personal. Debe ser posible acceder al sistema de control desde un punto alejado a la central, o sea, remotamente, para poder anular cualquier decisión tomada por el sistema inteligente. El sistema debe poder comunicar con las centrales situadas aguas arriba y aguas abajo, si es que existen, para optimizar la operación del conjunto. La anticipación de fallos constituye una mejora importante del sistema. Utilizando un sistema experto en conjunción con la base de datos operacional, se puede detectar los fallos antes de que se produzcan y tomar las decisiones necesarias para que no ocurran. En las centrales hidroeléctricas también tienen un impacto ambiental. Desde el punto de vista ambiental, la energía hidroeléctrica tiene una gran ventaja porque es un recurso limpio y renovable. Su utilización no genera emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que contribuye a la reducción del calentamiento global. Adicionalmente, los proyectos a pequeña escala no producen impactos significativos al ambiente local cuando están instalados y operando de forma apropiada. Sin embargo, muchas veces dichos proyectos están ubicados en sitios de elevada sensibilidad ambiental, por lo que pueden inducir impactos de carácter local. En el desarrollo de un proyecto es necesario tomar en cuenta estos posibles impactos y proponer medidas de mitigación. Deben realizarse estudios para verificar que los proyectos hagan el mejor aprovechamiento de los ecosistemas y recomendar medidas para disminuir el riesgo de alterar el equilibrio natural existente durante la construcción y operación de estos proyectos. Al considerar la construcción de uno de estos, también se debe tomar en cuenta las regulaciones de conservación dadas por las leyes y reglamentos vigentes en cada país o en cada zona. Los impactos ambientales varían con la ubicación y la configuración del proyecto. Desde el punto de vista de la ubicación, un aprovechamiento en una zona montañosa genera diferentes impactos que uno ubicado en una llanura. La influencia de los proyectos en tierras aledañas puede dividirse en dos categorías básicas: efectos físicos y efectos ecológicos. Otra distinción de los impactos son los dados durante la construcción, operación y mantenimiento de los aprovechamientos hidroeléctricos. El potencial, importante, el potencial y aprovechamiento de la energía mini hidráulica en el mundo. Según el Informe Mundial sobre el Desarrollo de la Pequeña Central Hidroeléctrica del año 2019, se estima que la capacidad instalada de las pequeñas centrales hidroeléctricas suman unos 78 gigavatios y tienen un potencial de desarrollo de más de 229 gigavatios. Es el potencial comprobado, estudiado. Existen zonas y países donde no se ha estudiado concretamente el potencial de desarrollo. Las pequeñas centrales hidroeléctricas representan aproximadamente el 1.5% de la capacidad total de electricidad instalada en el mundo.
el 4,5% de la capacidad total de la energía renovable y el 7,5% de los pequeños aprovechamientos menores a 10 megavatios de la capacidad total de la energía hidroeléctrica. También tenemos lo que es la potencialidad y aprovechamiento de la energía mini hidráulica en Venezuela. Las zonas con mayor potencial de aprovechamiento mini hidroeléctrico en el país se ubican al occidente en la región de los Andes y al sur del país. En la región andina, debido a sus características orográficas, se originan saltos hidráulicos y caudales relativos adecuados para la generación hidroeléctrica. En cuanto al sur del país, no se desarrollan grandes saltos hidráulicos, pero sí grandes caudales en las corrientes de agua. Acá en el mapa podemos observar la cantidad de pequeñas centrales hidráulicas, tanto construidas como estudiadas, operadas por CAFE, operadas por EDELCA. Se puede notar claramente que la mayor cantidad de desarrollo se ubican donde está el mayor potencial, tanto en los Andes como en el sur del país. Entre las aplicaciones de la mini hidráulica tenemos lo que son los sistemas domésticos individuales. Para este tipo de sistemas se aplican nanoturbinas o mini turbinas, picoturbinas, que son pequeños sistemas de energía hidráulica que aprovechan la fuerza de pequeños ríos, quebradas, sistemas de riego, los que esté cerca de esa casa, principalmente para generar energía mecánica. Además, se pueden acoplar estas turbinas con alternadores o generadores de capacidad en el rango de los 300 vatios hasta 1 kilovatio a 110 voltios, dependiendo del caudal de agua y la demanda de electricidad y también del financiamiento disponible. Posibles aplicaciones de las nanoturbinas son los usos mecánicos en actividades agrícolas, como el despulpe del café, cargar baterías que luego puedan ser utilizadas en hogares para la provisión de iluminación, la provisión de electricidad a una, dos o pocas viviendas cercanas. También tenemos lo que es la micro y mini hidro para usos productivos y mini redes comunales. Estos sistemas son aplicados por lo general en aquellas poblaciones o pequeñas ciudades en las que en el presente no están interconectadas a las líneas de un sistema de transmisión y que de acuerdo a los planes o programas nacionales o regionales no van a ser incorporadas en el mediano plazo. El confort energético logrado con estos sistemas permite un nivel de electrificación similar a cualquier vivienda cuyo suministro eléctrico sea de la red convencional. Las potencias alcanzadas en este tipo de sistemas, pues, que pueden ser automatizados o manuales, oscilan entre 1 kilovatio hasta 1000 kilovatios, según las características del salto. La energía obtenida puede acumularse en baterías o ser consumida directamente, dependiendo de la capacidad del sistema. Tenemos lo que son la conexión a la red eléctrica interconectada. Los sistemas mini hidro y las pequeñas centrales hidroeléctricas pueden trabajar en forma aislada, como en las dos aplicaciones ya explicadas, o en sitios remotos, o con fallas en el suministro, pero también pueden conectarse a una red nacional, aunque su contribución energética tiene una incidencia mucho menor que las grandes centrales. La interconexión a la red nacional de una pequeña o mediana central de generación no presenta ningún tipo de limitación técnica que no pueda ser resuelta por la ingeniería convencional ya desarrollada en la actualidad. Se debe contar con una serie de equipos adicionales que permitan adecuar la energía generada a las condiciones de voltaje, frecuencia y fase del sistema interconectado. Para esto se necesitan equipos electromecánicos que demandan una mayor inversión de capital. Como todas las tecnologías, tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas que tiene la hidroenergía a pequeña escala, podemos decir que es una fuente limpia y renovable de energía. No consume agua, solo la utiliza y luego la devuelve en las mismas condiciones, solo que con menos energía potencial. No emite gases de efecto invernadero y los impactos locales no son significativos. Además, es un recurso inagotable, en tanto y cuando el ciclo del agua perdure y se conserve la cuenca de la cual se está obteniendo el fluido. La disponibilidad del recurso. Por las características climatológicas y topográficas, este recurso está disponible en muchos sitios de nuestro país y de nuestro continente. Tiene bajos costos de operación, no se requiere de combustible y las necesidades de mantenimiento son relativamente bajas, por lo que los gastos de operación son bajos.
Tenemos también la disponibilidad de energía. La generación de energía generalmente es continua, disponible y su disponibilidad es predecible. Tenemos también que funciona a temperatura ambiente. No hay que emplear sistemas de refrigeración o calderas que consumen energía y en muchos casos contaminan. La eficiencia, importante la eficiencia. La tecnología tiene una alta eficiencia, eh, por, eh, sobre todo si lo comparamos con los motores de combustión interna. En la conversión de energía potencial del agua a energía mecánica y eléctrica, entre el 75 y hasta un 90% de eficiencia nos ofrecen las turbinas hidráulicas, mucho mayor que otro tipo de tecnología. También tenemos como ventaja la solidez. La tecnología es robusta y tiene una vida útil bastante larga. Los sistemas pueden funcionar 50 años o más sin requerir mayores inversiones que para reemplazar componentes. También tenemos que podemos combinar las pequeñas centrales hidroeléctricas con otras actividades. Se pueden combinar con otro tipo de actividades económicas como la irrigación de suelos para la siembra. Esto cuando se instala una micro, una pequeña central hidroeléctrica en un canal de riego, por ejemplo. También tiene usos productivos. La disponibilidad continua y firme de energía permite el desarrollo de actividades productivas y económicas, tales como aserraderos, procesamiento de leche, procesamiento de otro tipo de productos agrícolas. Estas actividades ayudan a aumentar la rentabilidad del proyecto y la calidad de vida de las comunidades aledañas. También tenemos desventajas. Este tipo de tecnología tiene una desventaja dependiendo del tipo de aprovechamiento que tiene un alto costo inicial. La inversión requerida está muy concentrada en el desarrollo inicial del proyecto, como por ejemplo la ejecución de estudios, construcción de la obra civil y la compra de equipo electromecánico. Sobre todo las presas tienen un alto costo. Si se puede evitar la fabricación de una presa, es mucho lo que se reduce el costo inicial del aprovechamiento. La disponibilidad local. La tecnología depende de las condiciones topográficas e hidrológicas, entonces no está disponible en cualquier sitio. Las posibilidades de transmisión de energía a larga distancia son limitadas por los costes de esto, pues, por los costes de la transmisión de energía. También tenemos la potencia máxima como una desventaja, ya que está limitada y definida por el recurso natural en el sitio. Limita las posibilidades de expansión a largo plazo para atender el crecimiento de la demanda. La disponibilidad local también es una desventaja. La tecnología depende de las condiciones topográficas e hidrológicas, entonces no está disponible en cualquier sitio. Las posibilidades de transmisión de la energía a larga distancia es otra limitante porque es bastante costoso. Otra desventaja es la potencia máxima, ya que está limitada y definida por el recurso natural en el sitio. También tenemos como desventaja la variabilidad del caudal. Los caudales de agua pueden variar considerablemente durante las diferentes épocas del año, lo que tiene impacto directo sobre la generación de energía. Menos agua, menor energía. Se necesitan estudios. Los pequeños proyectos hidroeléctricos, en particular las pequeñas centrales, requieren estudios técnicos elaborados para conocer el potencial disponible y la factibilidad técnica. Y también la estacionalidad. En algunos lugares las fluctuaciones de caudal son bastante grandes entre las diferentes épocas del año, lo que afecta directamente la generación de energía. Por otra parte, esta tecnología también tiene algunas barreras, como por ejemplo la falta de acceso al financiamiento. No todas las soluciones de pequeñas centrales hidroeléctricas tienen la aprobación ya sea del Estado o de las industrias para su financiamiento. Y si requieren de una presa y de obras civiles bastante costosas, pues eso dificulta aún más su desarrollo, su aplicación. Otra barrera puede ser, es, otra barrera es el bajo costo de la energía eléctrica en Venezuela. En Venezuela la calidad de la energía es poca, mala calidad, y la cantidad de energía también es deficiente. Sin embargo, el costo de la energía eléctrica en la actualidad, en la mayoría de las aplicaciones, es muy bajo. Es mucho más barato comprar energía de la compañía eléctrica nacional que generar nuestra propia energía. Por ejemplo, para una casa donde no se produce ningún bien o servicio, donde no se genera actividad económica, no es rentable tener su propia generación eléctrica.
También tenemos como barrera la falta de la normativa para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa con esto? La solución más rápida, aunque tengamos una fuente hidrológica aprovechable cerca, la solución más rápida siempre va a ser utilizar combustibles fósiles. Actualmente ha aumentado su costo, pero son plug and play solamente. Se coloca, se prende el equipo electrógeno y listo, ya está funcionando. No hay, cuando empieza a funcionar también empieza a emitir gases de efecto invernadero, empieza a contaminar, también hay contaminación sónica por estos equipos electrógenos. Al no existir una normativa, no va a haber multa, no va a haber ningún tipo de incentivo desde el punto de vista legislativo para cambiar ese tipo de tecnologías para la generación eléctrica. Representan también una barrera para el desarrollo, no solo de la energía hidroeléctrica, sino también de las otras energías renovables. Los costos, hablemos un poco en líneas generales sobre los costos de las instalaciones hidroeléctricas. Tienen costos de inversión, costos de reposiciones intermedias y costos de operación y mantenimiento. Acá tenemos una tabla de costos de inversión dependiendo del tamaño del tipo de proyecto. El costo es más alto por kilovatio. Por ejemplo, las nanoturbinas menores a un kilovatio tienen un costo entre $3,000 y $5,000 por kilovatio producido. Y las pequeñas centrales entre 1 y 5 megavatios reducen este costo a entre 1.5 y $2 por kilovatio instalado, perdón, no es kilovatio producido, es por kilovatio instalado. Entonces, acá podemos tener una idea de cuánto nos cuesta desarrollar una pequeña central hidroeléctrica. Como conclusiones, tenemos que las pequeñas centrales hidroeléctricas representan un gran potencial tanto en nuestro país como en nuestro continente. Estamos muy atrasados en cuanto al estudio de la potencialidad y mucho más en cuanto al desarrollo. Las pequeñas centrales hidroeléctricas pueden influir en la generación descentralizada de la energía. Por ejemplo, el estado Mérida y los estados andinos se encuentran en la cola del sistema hidroeléctrico, del sistema eléctrico. Y por eso tenemos tantas fallas eléctricas, más que otras zonas del país que se encuentran más cerca de, de los puntos de generación. Esto nos representa un gran problema. Otro punto a destacar es que las centrales, mientras menor sea su escala, menor es su impacto ambiental. Sin embargo, mayor es su costo. Y a medida que vamos aumentando el tamaño del aprovechamiento hidroeléctrico, aumentamos también el costo ambiental, pero disminuimos el costo monetario. En, en Venezuela y en Latinoamérica en general, solamente en Ecuador se creó una política de tarifas fixas. ¿Qué significa esto? Que los productores independientes, no solo con minicentrales hidroeléctricas, sino también con otras tecnologías de generación eléctrica renovable, pueden vender su electricidad al sistema eléctrico nacional a un costo mayor que los productores de energía convencionales. Eso sería muy bueno ampliarlo a toda la región para impulsar la generación de todo lo que son las energías renovables. El mundo entero se está abocando, está desarrollando, lo podemos ver que Europa tiene un 85% de su potencial hidroeléctrico, mini hidroeléctrico desarrollado, y nosotros no tenemos prácticamente nada desarrollado, ni siquiera hemos estudiado qué tanto potencial tenemos. Estamos muy atrás, todo el mundo se está esforzando, se está enfocando en el desarrollo y en la aplicación de lo que son las tecnologías de generación renovable. Acá en Venezuela nosotros tenemos algunos estudios que se han realizado y el Estado de Mérida, en el Estado de Mérida la mayor energía renovable con mayor potencial es energía hidroeléctrica. Sería muy bueno desarrollar políticas y desarrollar estudios para apoyar todo lo que es la aplicación de este tipo de energía en nuestra región.